Hola, Dios es amor. El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino de nuestro gran adversario Satanás, cuya obra siempre ha sido depravar al hombre y debilitar y pervertir sus facultades. Pero Dios nos ha dejado la ruina causada por la caída. Somos su posesión comprada. La familia humana costó a Dios y a su Hijo Jesucristo un precio infinito. El Redentor del mundo, el unigénito Hijo de Dios, por su perfecta obediencia a la ley, por su vida y su carácter, redimió lo que se había perdido en la caída e hizo posible que el hombre obedeciera la santa ley de justicia que Adán transgredió. Cristo no cambió su divinidad por humanidad, sino que combinó la humanidad con la divinidad, y en la humanidad vivió la ley en favor de la familia humana. Los pecados de todos los que reciban a Cristo fueron cargados a su cuenta y él ha cumplido plenamente la justicia de Dios. Así que sin más, iniciamos nuestro análisis y repaso a la lección número 7, que lleva como título El problema del mal, y vamos con nuestro versículo para memorizar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Amén. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, que era semejante a sí mismo, pero Satanás no quedará satisfecho con conocer hacia la voluntad de Dios. Su curiosidad se esforzaba por extenderse a lo que Dios no se proponía que él conociera. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios, son el resultado de la desobediencia, la cual tuvo su origen en Satanás. Por eso nosotros nos ponemos muy tristes cuando alguien muere y tenemos que sepultarlo, hacer ese funeral, porque no fuimos creados para la muerte. Sin embargo, a causa del pecado es la paga, tal y como nos dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Ya sabemos que el conocimiento del mal que hay ahora en el mundo fue introducido por la astucia de Satanás. Dios es amor, 1 de Juan 4:16, y su naturaleza y su ley son amor, y lo han sido siempre, y lo serán para siempre. Él es alto y sublime y habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos y no cambian. En él no hay mudanza ni tampoco hay sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Pero vemos que la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento, la rebelión y total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Vamos con la lección del lunes, que lleva como título Señor, ¿hasta cuándo? Y vemos una cita maravillosa que se encuentra en el libro de Job. Hay un dicho que dice: a todos nos gusta la historia de Job hasta que, nos toca ser Job. Vamos a leer lo que nos dice. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mientras mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado de la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de dolor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentaciones. Es muy interesante, ¿no? Cómo describe Job esa situación que le está sucediendo. Vemos en 2 de Pedro este versículo muy importante que dice: el Señor no tarda su promesa. Y como hemos visto en lecciones anteriores, Dios es fidedigno. Dios no es hombre, ¿no?, para que mienta, hijo de hombre para volverse atrás. Cuando Él dice algo lo realiza, y cuando promete algo lo cumple. Dios no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quisieran hacer la voluntad de Dios sean engañados con respecto a ello. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros sean convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y que finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llegará el día de la venganza del Señor, donde todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán
la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Una cita que se repite varias veces en el espíritu de profecía es que cada acto que usted hace contra los siervos de Dios, ¿no?, contra sus fieles, es como que se le hicieran al mismo Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando maltratamos o abusamos de los fieles de Dios, porque son actos, ¿no?, que luego vamos a tener que pagar. Pues el Señor guarda y cuida a sus santos y le hará justicia. Por eso es que se nos dice que hasta un vaso de agua, ¿no?, lo más mínimo que usted haga por un siervo de Dios es como si se lo diera a Jesús, y por eso también será recompensado. La lección del lunes lleva como título muchas cosas que no sabemos, y es una realidad. Y continuamos con la historia de Job, ahora en el verso 38, cual nos dice de la siguiente manera. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Y también vamos a trasladarnos a Job, capítulo 42, verso 3, que dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Vemos entonces algo que nos pasa a menudo cuando estamos en diferentes pruebas y dificultades, que solamente vemos lo que está delante de nosotros, pero el Señor ve el camino entero y debemos de confiar en su providencia, ¿no?, ya que el Señor conoce el final desde el principio. Podemos confiar en Él. El Señor le demostró a Job que a veces nosotros los seres humanos queremos ser sabios en nuestra propia opinión, queremos saber más que Dios, y hay situaciones que el Señor ha puesto en nuestro camino para crecer nuestro carácter, ¿no? El carácter es lo que nos llevaremos para el cielo. Y obviamente, si usted está en un examen de esta vida, usted debe de hacer experimentos, ¿no? Debe de responder las preguntas y todas esas cosas que uno hace en un examen, usted la está haciendo en este momento. Su carácter se va formando con las decisiones que usted toma. Si usted decide obedecer a Dios o no obedecerle, si usted decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Tenemos el libre albedrío y con cada decisión que tomamos, nuestro carácter se va forjando. Y eso es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Las pruebas y aflicciones no son para que nos sintamos tristes, dudemos de Dios, no volvamos a la iglesia, pensemos que Dios no nos ama, sino es que para que en esa situación nuestro carácter se vaya acrisolando, ¿no?, puliéndose esa piedra bruta en un diamante, porque hay muchas cosas que suceden. Y uno puede decir, o yo pudiera hacer una pregunta, y usted puede decirme 3 o 4 respuestas y decirme las respuestas más nobles, más buenas. Sin embargo, uno solamente sabe para lo que uno da en el momento que suceden las cosas. Uno no sabe quién uno es hasta que llegue esa prueba o esa tentación. Sin embargo, cada día tenemos diferentes pruebas que definen lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a ir preparando. Y el Señor desea, nos ha provisto lámparas para nuestros pies, su palabra y a su camino. Nos ha provisto de la Biblia, los mayores, el espíritu de profecía, nos ha dado el Espíritu Santo y todas las reglas, todas las instrucciones para que vamos en paz con Dios y con los hombres, para que nos vaya bien, para que tengamos la instrucción de cómo comportarnos en esta vida y podamos vencer con la ayuda de Jesucristo. Job estaba pasando esta situación, sin embargo Dios tenía algo maravilloso para él,
y él no lo sabía. Nosotros tendemos a quejarnos y a hablar cosas, y por eso es que Dios le demostró a Job: mira, ni siquiera te imaginas lo que estás hablando, ni siquiera te imaginas el poder que tengo, ¿no? El ser que soy. Y es interesante todas las cosas que Dios le dice a Job, ¿no? Demostrándole cuán abarcante, no insondable es la sabiduría y el poder de Dios, porque él consideraba que él podía ponerse, ¿no?, tú a tú con Dios, decirle: mira, el Señor está haciendo tal cosa, pero Dios le demostró, ¿no?, que Él es todopoderoso, es maravilloso. Y si algo tiene el Señor, es que es justo. Yo sé que a veces decimos: ay, pero ¿cómo el Señor va a hacer tal cosa? A veces la gente dice: ¿cómo el Señor va a juzgar cuando venga? Si hay mujeres embarazadas, tal cosa, si una persona se suicidó por violación, ¿cómo el Señor lo juzgará? No se preocupe, Dios es justo. Y por eso vemos la historia de David, y que a pesar de que David era su siervo, y vemos como cuando fueron divididas las tribus, el Señor siempre tenía misericordia, ¿no?, de una tribu a causa de David, y otras misericordias que hizo a causa del rey David. Pero cuando él pecó con Betsabé, vemos como el Señor lo juzgó, ¿no? Vemos el castigo que le dio, porque Dios no mira caritas, no mira cargo ni posición. Dios es justo con todas las personas, y es algo que deberíamos saber. Nosotras a veces sentimos que hacemos las cosas bien, no nos metemos con nadie, pero nos pasan cosas. Y Dios, pues en Job 38, les revela a su siervo, ¿no?, su poder, y a vislumbrar todas las cosas maravillosas del Creador. Y luego entonces viene Job y dice: es que yo me arrepiento en polvo y ceniza, porque hablé cosas, ¿no?, a lo loco, ¿no? Estaba hablando cosas sin saber. Y Dios nos muestra que a pesar de cualquier situación, Él tiene el control. Yo le decía en lecciones anteriores que el universo está sostenido por el poder de la palabra de Dios. Si el Señor, como leímos anteriormente, hizo el mar y le dijo: hasta aquí llegarás, pues hasta ahí va a llegar, ¿no?, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es, por ejemplo, el sol. Hay del sol si no se levanta una mañana, si no sale, porque Dios lo destinó así. Y el día entonces que el sol no salga, ¿no?, que sea que se vuelva negro, es porque se van a cumplir las palabras del Apocalipsis. Pero hay de cualquier creación, sea un astro, sea en la galaxia, sea aquí en la Tierra, que no cumpla lo que el cometido, porque Dios tiene poder. Pero nosotros, sus siervos, ¿no?, a veces queremos saber más que Dios, y en cada situación nos quejamos y no vemos cómo Dios quiere que podamos crecer, ¿no?, desarrollar esos frutos de carácter, la paciencia, la fe, la esperanza y el amor. Él quiere acrisolar nuestro carácter, no es para que nos muramos, ¿no?, nos debilitemos, nos salgamos de la iglesia y perdamos la fe, claro que no, es para que podamos avanzar. De hecho, hay una frase que dice que extraño, ¿no?, que todas las creaciones, toda la creación, todo, absolutamente todo se somete a la palabra de Dios. Los ángeles, los mundos, la creación misma, menos los seres humanos. ¿Por qué será que somos tan desobedientes y hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho para buscar nuestro mal? Pero Dios, que se en amor, ha hecho este plan maravilloso para que tengamos vida. Y será maravilloso que pudiéramos asirnos de su brazo todopoderoso. La edición del martes lleva como título El teísta escéptico. Y vamos a leer este versículo acerca de la creencia, ¿no?, que a veces tenemos de: yo hago lo bueno y me va mal, entonces voy a hacer lo malo. Y el Salmo 73 es maravilloso porque nos habla del pensamiento de alguien, ¿no?, que vea las injusticias y quería entonces hacer como los malvados, pero luego recapacita y se da cuenta cuál es el destino de los malvados. Y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los otros hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen la boca contra el cielo y su lengua pasea toda la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente mando he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así el Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, que es mi esperanza, para contar todas tus obras. Maravilloso. Como el salmista veía todas las injusticias y decía, pero es que yo en vano he limpiado mis manos, ¿no? Pero luego él entendió el fin de los injustos. Hay algo muy importante que dice en el Salmo 92, específicamente en el verso 7 en adelante, dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruido eternamente. Y eso es una de las señales que vamos a ver en el tiempo del fin, cuando la maldad esté ya en el punto más alto. Vemos que están pasando muchas desgracias, muchos actos de violencia, muchas cosas horrorosas. Y asimismo, como dice el versículo, cuando veas que los impíos florecen, ¿no? Que crecen como la hierba, cuando tú veas que están pasando muchas injusticias, que no ves ninguna forma de vindicar o de ayudar a alguien que lo necesita, sino que ganan los malvados, entonces es porque ya viene el Señor y van a ser destruidos completamente. La lección del miércoles lleva como título la defensa del libre albedrío. En otra se la damos al Génesis, capítulo 2, verso 16 al 17, el cual nos dice: y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y está muy interesante, ¿no? Porque nos habla del libre albedrío que tuvieron nuestros primeros padres. Las riendas del autogobierno fueron puestas en manos de Adán. El juicio, la razón y la conciencia debían de prevalecer. Y vemos como nos dice en Génesis capítulo 2, que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Le dio entonces este mandato al Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. A Adán y a Eva se les permitió participar en cada árbol, ¿no? Excepto ese. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto, y por eso se le llamó el árbol del conocimiento, porque si participaban de este árbol, el cual Dios les había dicho que no comieran, tenían un conocimiento del pecado, iban a experimentar
la desobediencia. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Como hemos leído en el espíritu de profecía, vemos que Dios ve el final desde el principio. Ya Dios le había advertido a Adán y a Eva que no andaran solos, que el tentador rondaba, se le había dicho a Eva, ¿no?, que no dejara a su esposo y esas cosas, que se mantuvieran unidos y alerta. Sin embargo, como ya hemos visto, un día Eva, que estaba con Adán, se fue separando poco a poco, quedó sola y empezó a hablar con la serpiente, y ella consideró que tenía bastante fuerza e inteligencia para poder manejar esa situación, y vemos lo que sucedió. Pero a Dios nada se le escapa, igual como Satanás allá en el cielo, que inició la rebelión. Muchísimas veces Jesús, ¿no?, hablaba con Lucifer en ese entonces y le decía: mira, tienes que dejar todas esas cosas, el orgullo, la soberbia, la rebelión, porque ese poder, esa gloria, ¿no?, todo lo que tienes te lo ha dado el Padre, y etcétera. Igualmente Dios le había dicho, ¿no?, le había advertido: el tentador anda cerca, estén juntos, y le había dicho: mira, no comas de ese árbol, nada se le escapa a Dios. Y Dios nos advierte, nos perdona, nos restaura, nos anima. Si Dios hubiese creado al hombre, ¿no?, con esa incapacidad de violar su ley, entonces hubiera sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, hubiese sido una máquina, un robot computado para hacer las cosas. Pero Dios, pues así, Dios es amor, y como le había dicho que las leyes de Dios son amor, justicia y misericordia, pues Él considera que sin libre albedrío la obediencia del hombre no había sido voluntaria sino forzada, y no había sido posible que el hombre desarrollara el carácter. O sea, Dios lo ama a usted, y Dios quiere que usted lo ame, no porque Él lo obligue, sino por amor. Por ejemplo, nosotros pecamos todos los días. Porque pecamos, Dios no nos mata de repente, no nos da un infarto fulminante. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta el libre albedrío que nos da Dios, primero creó todas las cosas y luego nos creó a nosotros, y vemos otra cosa maravillosa, nos damos cuenta cómo es Dios al crear el libre albedrío, darnos la oportunidad, la opción, si queremos seguirlo y amarlo. Dios nunca ha obligado a nadie, porque Dios es amor, es algo que no podemos olvidar, y que el Señor quiere que esté en nuestra mente este trimestre. El Señor consideraba que el hombre tenía que tener libre albedrío, bueno, lo tenemos, para poder desarrollar nuestro carácter, ¿no? Amarlo y seguirlo por amor, no por una obligación ni necesidad, sino por amor. También que hubiese sido indigno del hombre, como ser inteligente, crearlo como mero autómata que siguiera reglas, y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario, ya que Satanás dijo muchas mentiras acerca del gobierno de Dios. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a su constante lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición tendrían acceso a la vida eterna. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de saber y gozar y amar aumentaría constantemente, y constantemente pues obtendría nuevos tesoros de sabiduría y descubriría manantiales de felicidad, y cada vez se iban a aprender cosas que iban a confirmarle el inconmensurable e infalible amor de Dios. Sin embargo, vemos que cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Y los seres angelicales siempre están dispuestos a venir en la ayuda de cualquier alma probada y tentada. El Hijo de Dios soportó una prueba y aflicción en nuestro lugar. Delante de cada alma se levanta vívidamente la cruz del Calvario. Cuando se han juzgado todos los casos, y sea para perdición, salvación, ¿no?, nadie necesitará o tendrá una excusa para decir que no pudo, ¿no?, afianzarse a Cristo, ya que Dios, Jesucristo, puso todo lo posible para que nosotros pudiéramos salvarnos. Y esa acusación, ¿no?, en caso de
de ser condenado, dependió de su propia elección, que habría de ser su príncipe, Cristo Satanás. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma y podemos vencer a los mismos agentes satánicos o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. Por último, vamos a ver un poco de la lección del jueves que da como título Amor y Maldad. Y el texto que vamos a leer está en Romanos 8:18 y nuestro texto principal en Apocalipsis 21 del 3 al 4 y nos dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del mundo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué les es maravillosa? Tenemos esa bendita esperanza, una esperanza que no se dará defraudada. A veces nosotros los seres humanos nos gusta confiar en hombres que no conocemos, que nos desilusionan, pero Dios no es como nosotros. Dios es verdadero, es justo, es misericordia, es veracidad, y podemos confiar, ¿no?, que un día acabará la maldad en este mundo. Hay muchas personas que sufren en todo tipo de circunstancias, enfermedades físicas, mentales, hambre, guerra, pero Dios nos hará justicia y lo hará muy pronto. Tenemos que seguir afianzados a esa bendita esperanza y esperar con paciencia. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto a la persecución, a la burla, como la verdad. Vemos la historia de José, que fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Cómo olvidar cómo Saúl, ¿no?, descuidó su reino y entre otras cosas que hizo, mató hombres, mujeres, embarazadas, niños, sacerdotes, un sacerdote en busca de David. Daniel también fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job, que estuvimos viendo anteriormente, fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos. Bueno, recuérdense cuando fueron sus amigos. Dice que duraron 7 días sin hablar porque vieron que su dolor era muy grande. Imagínese usted ir a visitar a alguien que está en una situación y un día tiene 24 horas. Usted dura 7 días delante de una persona sin poder hablarle ni decir nada porque ves que esa situación, ¿no?, tan horrible y que ese dolor es tan grande. También vemos a Pablo cómo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto, pues se mantuvo fiel al mensaje de Dios hacia los gentiles. Y estos ejemplos de esa constancia humana atestiguan la fidelidad a las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora. Testifican el poder de la fe para resistir a la potestades del mundo. Es hora de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón sobre el ojo de la fe, puede ir más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas. Hay una frase que dice: tú te montas en el tren, no sabes quién es que va a manejar y estás en paz. Te montas en un autobús, no sabes quién va a manejar y vas en paz. Te montas en un avión, no sabes cuál es el piloto y te vas en paz. Entonces, ya sabes que Dios es tu Padre Celestial, que te protege, que te salva, que te ayuda, te provee. ¿Por qué entonces no puedes estar en paz, no puedes estar tranquilo y descansar en sus promesas? Si andas con desconocidos y confías en ellos, ¿por qué no confías en Dios? Que has visto cómo cada año, ¿no?, cada día te salva y te guarda a ti y a tu familia. Entonces sería maravilloso que pudiéramos aprender a confiar en nuestro Padre Celestial.
Para terminar, voy a leer esta cita que dice: si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles de Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. En todas las edades, Satanás persiguió a los hijos de Dios, los atormentó y ocasionó su muerte, pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se reveló uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Más allá de la lobreguez, podían ver la gloria y decir: tengo por cierto que las aflicciones del mundo del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos, con la ayuda de Dios, la próxima semana analizando y resumiendo la lección número 8. Bendiciones. Bye.